Hola a todos, nos encontramos en la biblioteca del Centro Bonastruc Saporta, también conocido como el Gran Cabalista Maimónides, en la ciudad de Girona. Nos encontramos aquí para tener una entrevista, una charla con Eloy Sanz, espagirista y poeta del alma, con alma de poeta. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya sé que esta pregunta te la han formulado muchas veces, pero cuando hablas de espagiria, realmente la reacción es de extrañeza ante esta palabra. Entonces vamos a empezar por donde siempre. ¿Qué es la espagiria, Eloy? Bueno, en realidad la espagiria es la alquimia, la antigua alquimia. Y la alquimia es una forma de conocimiento en el cual se intenta describir la naturaleza no como hecha de partes, sino al revés. Se intenta describir las partes como expresión de una voluntad universal, de unas leyes generales de la vida. La alquimia es aquello que pretende entender el propósito de la naturaleza, despertar el fuego y la simiente que lleva escondida cada cosa, cada criatura, para cumplir su destino y ayudarle a llegar a su final. Ese propósito final de la naturaleza es un estado maravilloso, de armonía perfecta, del cual el operador forma parte y tiene que ver con una iniciación, pudiéramos decir así, mística o personal, y se le llama la gran obra. Pues bien, la espagiria sería el nombre que el médico y alquimista Paracelso le dio a la alquimia con un propósito más sencillo, que es despertar ese fuego vital para elaborar medicamentos y utilizarlo para solucionar los problemas cotidianos, la enfermedad y el dolor de las criaturas. La elaboración de medicinas. Podríamos decir que la espagiria es la alquimia aplicada a la elaboración de medicamentos y conocer las leyes de la salud y la enfermedad. Vale. A propósito de Paracelso, tú perteneces a un linaje andalusí. ¿Nos podrías explicar la diferencia entre estos dos linajes, que son los mayoritarios en la península, entre el andalusí y el paracélsico? En realidad no hay diferencia. Tanto el linaje andalusí como el linaje paracélsico provienen de una fuente común, que es la fuente del hermetismo occidental que nace en Egipto y es trasladado a la península, a Europa y primero a la península ibérica, pues por los musulmanes que recogieron el pensamiento egipcio, recogieron el pensamiento de los sabeos en el norte de Persia, en Harrán, y que son todos de tradición hermética, y aparte, y los integraron todos en la península ibérica. También hay que decir que tradujeron los textos griegos que proceden de Egipto, los textos que vienen de las escuelas pitagóricas y platónicas. Bien, este pensamiento hermético, que de raíz platónica y pitagórica, se desarrolla en la península ibérica y se aplica a la medicina. Y es pensamiento alquímico que se aplica a la medicina y es el origen de la alquimia y espagiria andalusí. En realidad Paracelso es un hombre, un grandísimo estudioso que recoge la tradición hermética y recoge también la tradición andalusí, seguramente a partir de su relación con un sabio en Turquía, turco, que se llama un alquimista Salomón Trismosín, de orígenes o antecesores andalusíes. Entonces, en realidad, la diferencia entre la escuela paracélsica y la escuela andalusí es simplemente formal. Al extenderse por Europa la escuela paracélsica, desarrolla mucho el aspecto médico y el aspecto técnico de elaboración de medicinas y quizás pierde algo el aspecto teúrgico o mágico que sí que se conserva en la escuela andalusí. Toda la ciencia, el trabajo con el lenguaje, con las letras y con los números. Aunque Paracelso fue un gran teurgo también. Y según tengo entendido, tú has tenido varios maestros y los has tenido de los dos linajes, tanto paracélsicos como
andalusíes. ¿Nos puedes hablar de ellos? Mi primer maestro, la primera persona, yo soy un enamorado de la alquimia porque soy un enamorado de la naturaleza y del significado de la naturaleza desde que era un adolescente. A través de muchos avatares, pues conocí a un hombre, un médico, que era un espagirista de formación paracélsica, gran homeópata, de doble nacionalidad española y alemana, el doctor Les Mesthabal. Entonces, este hombre era de formación paracélsica y fue el primero que me empezó a enseñar espagiria. Y fue este hombre el que me recomendó a mi maestro, que en gloria esté, Abu Omar Yavir. Pero en realidad, insisto, que no hay diferencia entre las dos escuelas. La única diferencia que puede haber es la que da el desarrollo en ambientes culturales diferentes. De acuerdo. También muchas veces se oye hablar tanto de la alquimia como de la espagiria como ciencia hermética, cosa que a mí me sorprende, porque yo lo encuentro más cercano al arte que a la ciencia. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? Estoy de acuerdo, pero debo puntualizar una cosa. Primero, que hermético, la gente normalmente lo entiende mal. Hermético no significa cerrado. Hermético significa ciencias de Hermes. Hermes es la expresión griega del dios Tot, egipcio, es el dios del lenguaje, el dios que da nombre a las cosas. Y por lo tanto nos habla de un aspecto importante del conocimiento de la alquimia, el saber el significado de las cosas. Por lo demás, efectivamente, podemos decir que la alquimia y la espagiria son racionales, pero son metarracionales, van más allá de la razón. El significado profundo de las cosas no es irracional, pero tampoco se puede aprender solamente con la razón. Es necesario tener mente de artista y de poeta para saber realmente qué es lo que pretende la naturaleza y cómo nos enseña la naturaleza, para entender su lenguaje. Por eso los grandes alquimistas se llamaban artistas. Se dice que la gran obra no es una receta. La gran obra es un conocimiento de cómo la naturaleza crece y se desarrolla. De la misma manera que un jardinero no aplica solamente recetas, un jardinero tiene que sentir la planta y tiene que ver en qué momento está, y es algo que va mucho más allá de la ciencia y de la técnica. Acabas de decir que se les conocía como artistas, pero también se les conoce como filósofos. ¿Cuáles son las bases de la espagiria? ¿Es la filosofía? Es la filosofía, pero la filosofía tiene un componente que es un componente de amor, porque filo es amor, filosofía sería amor a la sabiduría. Insisto, el filósofo tiene que estar enamorado para poder realmente describir el cosmos. Los antiguos griegos consideraban la poesía como una forma de conocimiento, porque el significado último de las cosas solo se puede expresar por medio de metáforas, y esto hay que tener para ello alma de poeta o de niño. Cuando practicamos la espagiria, ¿qué esperamos conseguir? De otra manera, ¿cuáles son los fines de la espagiria? El fin fundamental de la espagiria sería entender las leyes de la naturaleza y su propósito. Y el fin último de la espagiria sería comprender la naturaleza y llevarla a su fin, es decir, la gran obra alquímica. Ese sería el propósito de la espagiria. Insisto que no hay diferencia entre espagiria y alquimia. Realmente, entender la espagiria también nos llevaría a entender las leyes de la salud y de la enfermedad. Porque al fin y al cabo, si la naturaleza hay que llevarla a un estado de perfección, es porque hay una imperfección y una cierta parte de caos que hay que purificar y que hay que separar. Entonces, el aprendizaje de la espagiria implica aprender a separar lo puro de lo impuro. El fin primero y último de la espagiria sería el conocimiento de la alquimia y la gran obra. El fin segundo, el conocimiento del arte de la sanación. Por lo demás, el conocimiento de la espagiria nos lleva también a un trabajo interior, porque es imposible trabajar con la naturaleza sin trabajar con esa propia purificación interior. ¿Puedes extenderte un poquito más en que si el trabajo espagírico representa también un trabajo personal? O sea, de otras maneras, si no yo voy transformando la materia, me transformo a mí mismo. Efectivamente, porque una de las cosas y una de las leyes herméticas es que realmente la separación entre las cosas es ilusoria. Y
el alquimista y el espagirista toma conciencia totalmente de aquello que tiene en común la materia con la que está trabajando, que no es más que un espejo suyo y su propia alma. Entonces se establece un puente, se establece una conexión mágica, y trabajando con un elemento exterior estás trabajando contigo mismo. Es decir, la vía alquímica es también una vía de trabajo interior, una vía, pudiéramos decir, de éxtasis, como decía el Abu Mayavir, mi maestro. ¿Qué disciplinas entrarían en el estudio de la espagiria? O mejor dicho de otra manera, ¿qué es aquellos conocimientos necesarios para llegar a buen término la espagiria? Pues yo diría una cosa, que lo primero que hay que hacer para llevar a buen término la espagiria o la alquimia sería olvidarlo todo. Es decir, primero olvidar, porque implica un cambio, una apertura, una forma de visión diferente de la naturaleza, del conocimiento académico y racionalista que hemos aprendido en nuestra cultura. Por lo demás, pues bueno, podríamos decir que la filosofía, sobre todo la filosofía griega, platónica y neoplatónica y pitagórica, y sobre todo sensibilidad hacia la naturaleza. No creo que sea necesario un conocimiento de muchas disciplinas para entender la alquimia y la espagiria. Sobre todo apertura a la naturaleza. Un pastor de cabras puede ser un buen espagirista. Por disciplinas como la botánica, la astrología, la misma química o conocimientos más ocultos como la cábala, ¿no serían? La astrología es realmente un conocimiento útil y muy importante en la espagiria, el conocimiento de la astrología, efectivamente, porque una de las tres disciplinas de la sabiduría de los antiguos es la astrología, junto con la alquimia y la magia. La astrología es muy importante. Por supuesto, viene bien el conocimiento si vamos a trabajar con plantas de la botánica, aunque la forma de mirar las plantas un espagirista es muy diferente de la de un botánico actual. El espagirista se preocupa mucho del alma de las cosas. La química no la considero muy necesaria, la química, aunque puede venir bien, algunas cosas de química puede venir bien. Sobre todo la filosofía y tener el alma de un niño. Está bien tener, y la astrología no viene nada mal para el conocimiento de la espagiria. Es más, la creo muy importante, la considero muy importante. Entonces no es necesario el estudio. Vamos a ver, he hablado de una manera ideal y filosófica. Desde luego que lo primero es tener el alma de un niño y olvidarse de lo que nos han enseñado. Si vamos a trabajar con las plantas, pues sí es conveniente tener cierto conocimiento de las especies botánicas y de la biología elemental de las plantas. Si vamos a hablar de espagiria médica, pues hombre, no está mal tener un cierto conocimiento pues, de la fisiología y de la anatomía humana. Más de la fisiología, porque en realidad a nosotros no nos interesa tanto la forma de los órganos como cómo funcionan. Y desde luego me parece muy importante el conocimiento de la astrología. Seguramente para responderme a esta pregunta vamos a tenernos que sumergir en la historia. Y es, ¿por qué ha llegado a este desconocimiento, vamos a decir, social y cultural de lo que es la espagiria? ¿Qué ha pasado cuando otras medicinas tradicionales, como la china o la ayurveda, aún siguen vivas y son tienen la misma raíz? ¿Qué pasó en Europa? Hay varias razones para este desconocimiento o este olvido. El primero es una interpretación fundamentalista pues, de la religión, que en un momento determinado pues, vio en todo lo relacionado con el pensamiento hermético reminiscencias de magia y digamos una competición o algo opuesto a las enseñanzas de la Iglesia. Esto durante la baja Edad Media no era muy fuerte, de hecho, muchos sacerdotes cristianos y filósofos cristianos pues, fueron estudiosos del hermetismo. No obstante, ya cuando entró la Inquisición y ya en la Alta Edad Media y posteriormente ya en la Edad Moderna, con el auge de la Inquisición, pues sí, esta forma de pensamiento, el pensamiento hermético, se consideró herética. No todos, pero sí a las instancias, los grandes poderes eclesiásticos lo veían así. Sobre todo lo que tenía que ver con influencia morisca. Se consideró
negativo. Entonces la alquimia pasó a ser practicada en secreto. No obstante, la espagiria en los países de influencia protestante del norte de Europa, pues sí que se extendió, pero aún así todos los pastores protestantes no veían muy bien la parte mágica de la espagiria. No obstante, allí se desarrolló más. Posteriormente lo que pasó es que la práctica dentro de la alquimia y de la espagiria, pues surgieron charlatanes, surgieron vendedores de humo, por decirlo así. Entonces esto desprestigió el pensamiento hermético. Y poco a poco fue surgiendo el pensamiento racionalista, ya en el siglo XVIII, con Descartes, y digamos, las autoridades intelectuales empezaron a considerar la espagiria y la alquimia como cosa de brujos. No obstante, siguió practicándose y siguió estudiándose y volvió a renacer, efectivamente. Volvió a renacer con otros nombres. Puedo decir que volvió a renacer a través de la homeopatía de Hahnemann, aunque ya muy desprovista del aspecto esotérico y mágico, y desde luego volvió a renacer a través de un gran sabio alemán en el siglo XX, Rudolf Steiner, y la medicina antroposófica. De alguna manera podríamos decir que la espagiria es la medicina tradicional europea. ¿Qué paralelismos hay entre esta medicina y la medicina tradicional china o la ayurveda? Y tal vez para que sea más ilustrativa la respuesta lo podríamos enfocar en los tres principios. Bien, vamos a ver. Realmente la tradición alquímica que conocemos en Occidente a través del hermetismo que procede de Egipto, en realidad es una tradición universal. Nuestro maestro, mi maestro Abu Omar Yabir, decía que la sabiduría siempre se parece a sí misma. Entonces se puede rastrear el pensamiento hermético en muchas tradiciones de la humanidad, fundamentalmente en la antigua China, a través del taoísmo y la medicina tradicional china, y en la India, en el Ayurveda. Realmente todas estas grandes tradiciones son cosmogonías, y estas cosmogonías, curiosamente, se parecen muchísimo unas a otras, solo se diferencian en cuestiones culturales. Por ejemplo, la estructuración de la energía primordial del universo en tres manifestaciones, en tres principios, se da absolutamente en las tres tradiciones. Los hindúes hablan de las tres doshas, en la filosofía taoísta se habla de los tres mundos, y en el organismo de los tres yaos, y en la filosofía hermética se habla de los tres principios universales, el sulfuro, el mercurio y la sal. Pero realmente son tres manifestaciones primarias de la fuerza fuente de toda fuerza, el espíritu universal. Quiero decir que en realidad no es que haya conexiones entre estas tradiciones, sino que son la misma tradición universal, cuyo origen no se sabe, que se manifiestan en tres aspectos, en tres mundos culturales diferentes. O sea que lo que quieres decir es que, aunque del mismo origen, culturalmente se expresan de manera diferente, y lo que los chinos llaman chi, lo que los hindús llaman prana y lo que los espajistas llaman spiritus mundi, ¿es el mismo concepto? Efectivamente, es lo mismo, aunque puede tener matices o aspectos distintos según la cultura en la que se expresa, pero efectivamente es lo mismo. Me gustaría ahora que entráramos en la vertiente más terapéutica de la espagiria. En el mercado podemos encontrar hasta productos espagíricos. ¿Qué nos diferenciaría un producto espagírico de uno que no lo sea? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fundamentalmente la diferencia fundamental es la presencia del spiritus mundi. Esto es fundamentalmente. El espagirista y el trabajo espagírico, aportando sobre todo la sal de la planta, que se encuentra oculta en las cenizas, consigue atraer el spiritus mundi, que es el que da forma, por decirlo así, al alma de la planta, y el que reconecta a este preparado con la vibración del cosmos. Nos hablas del espíritu mundi, pero mucha gente no sabrá qué es. Bien, se nos dice en nuestra tradición, dice la tradición del esoterismo musulmán, en el Corán está escrito, y te preguntarán acerca del ruh, que es como se llama en árabe el espíritu universal. ¿Sí?
dice, pocos son los que pueden hablar de él. El Spiritus Mundi es esa fuerza, fuente de toda fuerza, que sería aquella herramienta que utiliza el Creador para dar forma al mundo. Sería la primera criatura manifestada, pero no es una energía ciega y desordenada, es una fuerza consciente. Es la primera criatura a través de la cual se expresa y se despliega el universo. Los alquimistas le llamaron Spiritus Mundi, en hebreo es el Ruach, Ruach, en árabe Ruh, y en la China es el Chi, en la India es el Prana, pero es la primera manifestación de la voluntad del Creador y donde la copa donde se despliega su voluntad. ¿Y en un remedio espagírico no tendrían que estar también presentes los tres principios, la sal, el azufre y el mercurio? No estamos hablando de los elementos químicos. Desde luego que tienen que estar. Y entre los tres forman el vaso donde va a entrar el pájaro de Hermes. Entre los tres, en la adecuada proporción, hacen el vaso donde va a reposar el Spiritus Mundi. Pues me gustaría que aclararas que no estamos hablando realmente de los elementos químicos, no estamos hablando del hidrógeno líquido ni del azufre que quema. Efectivamente, no estamos hablando ni del azufre de las minas, no estamos hablando del mercurio de las minas, ni estamos hablando de la sal del mar. Estamos hablando de tres aspectos de manifestación de la materia que resuenan con tres aspectos diferentes del Spiritus Mundi, es decir, de la energía básica del universo. Tú como espaguerista te dedicas tanto a la docencia como a la terapéutica. ¿En qué consistiría una terapia espagírica? Bien, el espagirista primero entiende el universo como armonía de las partes. Las partes existen porque hay una armonía perfecta. La armonía perfecta definiría la salud. La desarmonía entre los distintos aspectos de la energía vital en el organismo sería lo que constituye la enfermedad. Entonces el espagirista tiene herramientas para captar qué tipo de desarmonía se produce en la persona. Por decirlo así, si el organismo entero fuera una danza, una coreografía, ¿cuál de los bailarines está desafinando o está perdiendo el paso? O si fuera una orquesta, ¿cuál de los músicos está desafinando? Para eso tiene herramientas, pero para eso tiene una conexión con la naturaleza y una intuición. Tiene un instrumento que es ser capaz de ver aquello que está más allá de él mismo y del paciente y que sin embargo les une. El espagirista también dispone de herramientas para poner en conexión y en relación cada uno de los aspectos de la energía del paciente con los distintos aspectos de la energía del cosmos, que se manifiestan en olores, en colores, en sabores, en tipos de plantas o en tipos de minerales. El alquimista sabe leer el cosmos, entonces puede saber cuál de los elementos de la naturaleza, y cuando hablo de elementos de la naturaleza no me refiero solamente a elementos estrictamente materiales, sino también colores, olores, sonidos, palabras, resuena con los aspectos desequilibrados de la energía vital del paciente y puede devolver el equilibrio. En realidad, una terapia espagírica es una cuestión de sintonía, de resonancia con el paciente. Y tiene muchísimo de arte. Puedo decir una cosa, la consulta muchas veces ya es una herramienta terapéutica. Entonces estamos viendo que realmente la espagiria es una ciencia muy antigua. Entonces, como ciencia antigua, ¿qué puede aportar al hombre moderno? Al hombre moderno, la espagiria, como toda la ciencia de los antiguos, le puede aportar algo que está perdiendo y que es terrible que pierda, que es el significado de la naturaleza y el significado de la vida. Le puede aportar conocer el significado de las cosas y por lo tanto devolver a la vida y a la naturaleza propósito y aprender a respetarla. Esto desde el punto de vista más importante, más filosófico y principal. Desde un punto de vista secundario, en la medida que la espagiria y la alquimia
ve a la naturaleza como un todo integrado y puede poner en relación cosas entre sí, digamos, es un aprender a leer la naturaleza, pues es una herramienta valiosísima para establecer conexiones y relaciones entre cosas aparentemente diferentes. Y por lo tanto, para el médico es un auxiliar valiosísimo para ver relaciones entre síntomas y órganos aparentemente desconectados, por ejemplo. Es decir, le puedo aportar dos cosas. Primero, aprender a leer la naturaleza como un todo y ver relaciones ocultas. Y segundo, y la principal, respetar la naturaleza como algo sagrado y que tiene un sentido y un propósito en cada una de sus criaturas. Cosa que para el hombre moderno es fundamental, porque la ciencia sin conciencia está destruyendo la naturaleza. Actualmente se están ofertando muchos cursos online. ¿Tú crees que la Spagyria podría formar parte de estos cursos como transmisión de este conocimiento antiguo? Creo que puede hasta cierto punto. Se pueden enseñar las bases filosóficas de la Spagyria, se pueden enseñar online, no cabe duda. Se pueden enseñar conocimientos teóricos, se pueden enseñar manipulaciones de laboratorio y prácticas técnicas. Se pueden dar conocimientos básicos que abran la puerta, pero la Spagyria no es solamente un conocimiento, por decirlo así, intelectual, un conocimiento intelectual. La Spagyria requiere una transmisión, algo que pasa de manera más misteriosa del maestro al discípulo, y para eso es fundamental la presencia. Se puede hasta cierto punto abrir las puertas y transmitir la iniciación a la Spagyria online. Se pueden dar conocimientos que luego el propio alumno, a partir de su profundización en esos conocimientos, pues puede llegar a abrirse a esa conexión. Pero la transmisión espagírica, tal como decía Abu Omar Yabir, tiene que ser presencial y directa, porque hay una transmisión sutil que va mucho más allá de las palabras. Pues seguiremos viviendo en el misterio y darte las gracias por tus respuestas. Pues yo muy agradecido también a vosotros por el interés y por la oportunidad de dar a conocer esta bellísima tradición que cada vez es más necesaria. Una ciencia al servicio de la conciencia y del amor. Una ciencia con significado.